parece si nos saludamos? A la 1, a las 2 y a las 3. Hello, 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 hello. hello. How are you? I'm fine, I'm fine. I'm fine. I'm fine. And you, And you? good morning, students. Good morning. Bye. Good morning, Nicole. All. How are you today? I'm Fine. fine, thank you. Muy bien. ¿Ya? Y si decimos so, ¿qué es so? Más o menos, así cuando estamos so. ¿Ya? Y bad es cuando estamos así mal, bajoneados, enfermitos, ¿ya? Hoy día estoy un poquito so, siento la garganta un poquito rara, así que me van a ver tomando agua de vez en cuando, pero es porque tengo la garganta un poco seca, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué día es hoy? Vamos avanzando con nuestra semana. Paso lunes, paso martes, paso miércoles, paso jueves. Hoy es viernes, sí. Ya mucho nos gusta el viernes, ¿cierto? Sí, porque termina la semana, se da el inicio al fin de semana. Y si ayer fue 6, hoy es 7. 7. Muy bien, viernes 7. Viernes 7. ¿De qué mes? ¿En qué mes estamos? Esperar, porque se endurece. Comienza con A. Agosto. Agosto, muy bien. Agosto. Viernes 7 de agosto, muy bien. Excelente. El pincel. Porque no. Viernes 7 de agosto. A ver quién me habla por ahí. ¿Sí? Dígame. Que falta un día para que mi papi tenga un descanso más. Ah, para que tenga un día libre. Qué genial. Sí. Qué bueno. Oigan, niños, ¿y cómo está el día, cómo está el tiempo el día de hoy? How's the weather today? Soleado, muy bien, hay mucho sol hoy. Y hoy día sí coincidimos porque acá en el monte, comuna del monte, también hay mucho sol, allá como en Isla de Mayo. Ahí está, soleado. Es cuando hay Today mucho, is a pero sunny mucho day, sol. ¿cierto? Ya, vamos ahora a silenciar los micrófonos porque tenemos que comenzar nuestra clase. Vamos silenciando. Y para comenzar, vamos a ver una pequeña presentación. Esta vez va a ser más cortita para que aprovechemos el tiempo. Les recuerdo que en la clase anterior estuvimos viendo la prehistoria, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de que el hombre apareció en la Tierra, de que primero vivía de manera muy primitiva, ¿cierto? Recorriendo todo el planeta detrás de los animales que eran nómades, que vivían de la caza, que usaban las piedras como herramientas y como armas, y que después fueron evolucionando, ¿cierto? Fueron trabajando la piedra, descubrieron también los metales, descubrieron la agricultura, ¿cierto? Y empezaron a criar animalitos, empezaron también a cultivar sus propios vegetales, a crear las primeras comunidades, ¿cierto? Y a vivir juntitos. Ya. Entonces, en eso estábamos hablando de la prehistoria, y a la edad de piedra de los metales. Ahora vamos a avanzar a la historia. Nosotros vimos la prehistoria, ¿cierto? Y la prehistoria terminaba con un hecho muy importante, con la invención de la escritura. Decíamos que la escritura había marcado un antes y un después en la vida del hombre, ¿cierto? Que antes solamente se representaba la vida a través de dibujos, y por eso nosotros hicimos un dibujo, ¿se acuerdan? Que dibujamos ahí los hombres de las cavernas, o algunos dibujaron cómo era el arte prehistórico. Entonces ahora vamos a ver cómo es la historia, qué etapas hay, ¿ya? Y vamos a ver algunas imágenes. Va a ser una presentación breve, porque la historia es mucho más larga, ¿ya? Pero vamos a ver un poquito de esto.
pueden ver la presentación? Háganme con el dedito para arriba si la ven. ¿Pueden ver una flecha? ¿O no pueden verla? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Estamos ok entonces. Y esta presentación se llama La Historia. Nosotros quedamos acá, en lo que era la prehistoria, lo que está antes de acá. Primero vino la Edad Antigua, hace 4000 años antes de Cristo, que comenzó con la aparición de la escritura. Les recuerdo que deben tener silenciados los micrófonos porque se genera ruido. A ver, vamos a revisar primero. Ahí. Estoy silenciando algunos micrófonos ya porque se estaba generando un eco. Les decía que ahí estaba la Edad Antigua, que comenzó con la aparición de la escritura. Luego, en el siglo V después de Cristo, vino la Edad Media, que comienza con la caída del Imperio Romano. En el siglo XV después de Cristo viene la Edad Moderna, que comienza con el descubrimiento de América, que el año pasado algo hablamos de eso, ¿cierto? Y el siglo XVIII, que es la Edad Contemporánea, que comienza con la Revolución Francesa, ¿ya? Y ahora estamos en el hoy, que es parte de la Edad Contemporánea, ¿ya? En la Edad Antigua comenzó con la invención de la escritura, ¿cierto? Hace 3300 años antes de Cristo. Y nacen las primeras civilizaciones, cerca de los ríos más importantes, como la mesopotámica, la egipcia, la de Grecia y la de Roma, ¿ya? Y miren cómo vivían. Ellos construían unos enormes templos y edificios de piedra. Y acá está la primera escritura, ¿ya? Que es de Mesopotamia, donde ellos escribían con pequeños símbolos tallados en una especie de arcilla, ¿ya? Que es muy parecido a lo que nosotros tenemos ahora, esta masa, pero que se vuelve como polvito. Una de las grandes construcciones de la Edad Antigua son las pirámides de Egipto. Miren, ¿se acuerdan que el otro día estuvimos hablando de las pirámides? Es una de las construcciones más antiguas y enormes del mundo. Y también recordamos la cultura de Egipto por sus faraones. Miren, ese era como el rey de esa época. Él era un faraón. Y miren, desde ese tiempo, desde la época de los egipcios, hay escrituras. Miren, este es un papiro de Ebers y es muy antiguo. Y en este papiro se escribían tratamientos para las enfermedades. Es uno de los textos más antiguos y que todavía sigue vigente. Y que lo usaban para saber tratar diferentes infecciones, enfermedades. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando uno traspasa el conocimiento solo hablándolo, a veces las personas no logran captar todo, ¿cierto? Se olvidan de ciertas cosas o cambian los relatos. Por eso es importante escribirlo, porque eso no se puede alterar. En cambio, cuando uno transmite una tradición de manera oral, eso va cambiando. Las personas se olvidan de cosas, cambian algunos detalles y por eso es tan importante escribir. ¿Ya? Aquí viene la Edad Media, miren, y la Edad Media es reconocida por los castillos, enormes castillos, y también por los caballeros con armadura. Ya, ahí hubo varias guerras por el tema de la religión, ya, entonces ahí muchos países se enfrentaron porque querían imponer una sola religión. Y miren, así se escribía en esa época. Esos eran los libros de esa época. Ahí, sí, en pergaminos. Y se escribían a mano, con tinta y una pluma. Así se escribían. Y para poder encontrar la página había que enrollar y desenrollar el pergamino, miren. No era muy cómodo, no era muy cómodo de usar. Imagínense, se les cae y se les desenrolla todo. ¡Ay, qué complicado! Luego vinieron los tiempos modernos, que comienza con la llegada de Cristóbal Colón a América, el descubrimiento de América. Y miren,
En esa época se comienza a usar los libros ya impresos. Miren, se inventó la imprenta. Y eso fue muy importante, porque los libros pudieron llegar a muchas personas. Antes, solamente la gente que tenía dinero, los acomodados, podían tener acceso a la educación, porque los libros eran muy caros, porque eran escritos a mano. Pero cuando se inventó la imprenta, salieron muchos libros y muchas personas pudieron aprender diferentes cosas y también pudieron masificarse las escuelas. Miren, luego vino la época contemporánea y ahí fue una época de muchas revoluciones. ¿Se acuerdan que en la Edad Media estaban los castillos y los reyes? Entonces, en la época contemporánea, eso se acaba. Las personas, como ya saben leer, tienen un pensamiento crítico, han leído muchos libros, empiezan a armar una revolución. ¿Qué quiere decir eso? Que antes existían solamente los ricos y los pobres. Y los que nacían pobres, morían pobres. Entonces, después cuando comenzaron las revoluciones, se acabaron muchos de los reinados y la riqueza de los países se empezó a distribuir y comenzó la burguesía, que es como la clase media, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Nosotros la mayoría somos clase media. Ahí miren, y en la época contemporánea, que es nuestra época actual, miren, cómo crecieron las ciudades. Antes la gente vivía así, en casas pequeñas, las construcciones eran de 2 pisos, pero hace 30 años atrás, miren cómo cambió todo. Ahora si uno va a Santiago, está lleno de edificios, y en las ciudades del mundo también. Esto es Tokio, ¿ya? Una de las ciudades más pobladas del mundo. Y todo gracias a la tecnología. Ahí, por ejemplo, vimos una imagen donde están las industrias, ¿ya? Antes todo se hacía a mano, pero en la época contemporánea todo comenzó a hacerse con máquinas, es decir, todo más rápido y fue progresando la tecnología. Aquí, por ejemplo, tenemos la evolución de la tecnología en objetos que son de uso común. Aquí tenemos el primer escrito en arcilla, ¿cierto? De la época de los sumerios, en la Edad Antigua. Luego se escribía a pluma, ¿se acuerdan que en la Edad Media se escribía a pluma? Y ahora nosotros, ¿cómo escribimos? Escribimos con un bolígrafo, con un lápiz mina, con una lapicera, ¿cierto? Luego se inventaron las máquinas de escribir. De hecho, muchos escritores aún conservan estas máquinas de escribir porque dicen que los inspira, ¿ya? Entonces, para no tener que escribir a mano y que quedara un texto más ordenadito, se escribía así, con máquinas de escribir. Aquí tenemos el teléfono, miren, estos son los primeros teléfonos antiguos de metal. Luego esos que se giraba la ruedita, miren. En vez de apretar los botones, se tenía que girar con el dedito una ruedita y marcar los números que correspondían. Ahí está el teléfono con botones, ¿ya? Que es un teléfono fijo. Y acá tenemos el primer celular, miren, que era grande. ¿Se podrían meter ustedes el celular al bolsillo si fuese así como del porte de un ladrillo? Miren, era enorme y tenía una tremenda antena para captar la señal. Después aparecieron estos con tapita que también tenían botones y la pantalla era chiquitita. Solamente aparecía así el número que uno estaba marcando y nada más. Y un mensaje cortito que uno escribía. No, con ese tú no podías grabar, no podías sacar fotos, nada de eso. Luego apareció este que era un poco más moderno, con este sí podíamos grabar, sí podíamos sacar fotos y podíamos conectarnos a internet. Pero todavía no existía el WhatsApp. Y luego este, que es un smartphone, que es lo que usamos ahora. Un teléfono inteligente, por eso se llama smartphone. Smart es inteligente, ¿ya? Entonces, este teléfono inteligente nos soluciona la vida porque podemos hablar por teléfono, grabar, descargar música, ¿cierto? Comunicarnos de manera instantánea, ver a la persona con la que estoy hablando. Eso antes era impensado. Uno no podía ver a la persona con la que hablaba.
Eso es muy nuevo. Ustedes nacieron casi con eso, pero nosotros no. Nuestros papás no. ¿Ya? Así que todo eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Antes los teléfonos solo servían para hacer llamadas telefónicas. Solo para eso. Nada de ver YouTube. No, eso no existía. Y miren, la luz también fue cambiando. Antes la gente no tenía luz eléctrica y se alumbraba con velas. ¿Ya? Se alumbraba con velas. Esa era la forma de alumbrarse. O con pequeños como faros, ¿ya? Ahí, donde estaba también la vela adentro. Y antes, con antorchas, con un palo con fuego. Así se alumbraban las primeras personas en la oscuridad. Con un palo con fuego, una antorcha. Después con velas, después con faritos. Miren, ahí están las ampolletas, las primeras ampolletas que tenían una forma un poco más extraña. La ampolleta que conocemos con forma de perita, ¿cierto? Y esta que ayuda a ahorrar energía, esta, que son las más modernas, ¿ya? Todo eso ha ido cambiando. Y ahora sí, tenemos que hacer nuestra tarea. A ver, pero antes quiero ver si alguien quiere comentar algo, si algo le llamó la atención. Pueden activar su audio si alguien quiere decir algo. Oye, Miss, yo quiero hacer nuestra casita. Ah, ¿qué quiere hacer? ¿Quieres hacer una casita? Sí, como la de nosotros. ¿Ya? Sí, puede ser. Miren, ¿cuál es la propuesta? La actividad que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a modelar con la masa un objeto tecnológico en su forma antigua y en su forma moderna, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres escoger una casa, tendrías que dividir, mira, la masa en dos, la vamos a dividir, todos la vamos a dividir en dos, así con la manito, ahí ven, tratando de que sean partes iguales, que sean equitativos. A ver, quiero ver a todos partiendo su masa. Y con un pedacito vamos a hacer la versión antigua. Y con el otro trocito vamos a hacer la versión más moderna. Entonces, si tú quieres hacer una casa, podrías hacer como una especie de ruca antigua, como una especie así de carpa, ¿cierto? Modelada, y después podrías hacer con el otro trozo una casita así formada, con puertas, con ventanas, con techo, ¿ya? Pero antes de comenzar, vamos a primero calentar nuestras manitos, ¿ya? Porque la masa a veces está un poquito dura y es un secreto que cuando uno tiene las manos calientitas, funciona mejor el amasado. Así que vamos frotando las manitos, así, hasta que salga calorcito. A ver, quiero ver cómo frotan sus manitos. La estoy mirando yo. Porque con las manos frías, la masa no se va a ablandar. El Seba no estaba frotando sus manitos. Sebita Clavero. Eso. Y luego que tengamos nuestras manitos frotadas, a mí se me había caído la masa, por eso me agaché. Vamos a comenzar a amasar, a modelar. Vamos a tomar la masita y con ambas manitos, vamos a ir haciendo como una bolita. ¿Ya? Una esfera, ¿se acuerdan? Que el otro día vimos las figuras geométricas y hablábamos de la esfera. ¿Ya? Ustedes pueden elegir cualquier objeto tecnológico. Yo tengo ahí 3 ejemplos, pero si ustedes quieren hacer otra cosa, mientras sea algo tecnológico, algo que haya inventado el hombre, Miss, nos referimos con tecnología. Dígame. ¿Tiene que ser 2 pelotitas las 2 mitad? Sí, 2 pelotitas con la mitad, mira. Yo ahora estoy, pero primero vamos a trabajar con una y luego vamos a trabajar con la otra, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con la primera y vamos a hacer el objeto antiguo. Importante explicarles algo. Cuando hablamos de modelar, es dar forma o crear una figura pero con volumen, ¿ya? No aplastada, porque si yo aplasto, ya no estoy modelando, estoy rellenando. Entonces, cuando modelo, tiene que ser con volumen, ¿ya? Y para eso uso las 2 manitos, ¿ya? Uso las 2 manitos para trabajar y voy dándole forma con las manitos, miren.
Y lo ideal es que de esa forma grande yo vaya apretando, vaya girando, corriendo masa para un lado y para otro hasta darle la forma. Y no sacando pedacitos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago las piezas por pedacito, después cuando se seca, se rompe y se desarma. Cuando uno modela, debe partir de una sola pieza dándole la forma. Por ejemplo, si quisiéramos hacer el escrito antiguo, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Dígame. Luciana, Dime, Luciana. no encontramos arcilla y entonces me tocó hacer con esta. Sí, también se puede trabajar con esa, no hay problema. ¿Ya? No hay problema, y de hecho esa ya va a tener color. No hay problema. Lo que les explicaba es que la idea es que no vayan sacando partes de la masa, ¿ya? No sé si me entienden. Voy a abrir un poquito la galería. Voy a dejar de compartir la pantalla para que nos veamos todos. Ahí sí los veo a todos, ¿ya? Entonces, les decía que es importante trabajar con ambas manitos. Por ejemplo, ¿quién me habla? Yo, Rubén. Dime, Rubén. Es que quiero hacer el teléfono antiguo, ese. Ya, ¿el Ese celular giraba. o el que tenía rueditas? Rueditas. Ah, con rueditas, ya. Entonces tú tienes que ir dándole la forma así, ¿ya? Tienes que ir como aplastando después. Si vas a hacer algo aplastadito. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a empezar, la Miss Nicole, ¿qué va a hacer ella? Para que nosotros sirvamos de modelo. Miss, voy a hacer la vela, el portavela. Ah, ya, la Miss va a hacer el portavela. La Miss nos va a ir mostrando cómo. Cuando ya Pero Miss, tengamos ¿sabe qué? La masa está pero muy dura. Muy, me ha costado menos mucho. mal. Yo voy a comenzar entonces con el escrito. El escrito. Si alguien quiere hacer, es igual es fácil, así que los que no tengan tanta habilidad, podemos hacerlo así. Poner la imagen para saber que Daniel no sabe qué Miss hacer. Vivi. ¿Cómo? Pueden poner la imagen para ver qué va a hacer Carlos, que no Ya, decía. vamos a compartir la pantalla. Miss Vivi. Dígame. Pero que yo no quería hacer ninguna de esas figuras de esta tarea. Pero pueden hacer otra. Estoy Pueden hacer ocupando otra un que a ti se poquito te de ocurra. agua Por ejemplo, para el marcar Alonso va a hacer mejor. una casa. Una casa antigua y una casa moderna. ¿Ya? Juli, Miss, la Julieta Serrano tiene toda la razón. Se ocupa un poquito de agua para irle dando la forma también. Ah, ya, perfecto. ¿Ven la Juli? Se mojó las manitos, parece la Juli, ¿cierto? Sí, le está echando un Ah, poquito ya, de miren, esa es agua. una buena técnica, niños. Mojarse las manitos con un poquito de agua y comenzar a dar forma. La mía está blandita, así que no lo necesito, ¿ya? Yo voy a hacer entonces, les había dicho, el escrito. Entonces, los que quieran hacer el escrito me van siguiendo. Vamos a hacer como una especie de pancito. Así, Hacer un auto antiguo y un auto nuevo. Un auto antiguo así como aplastado, grande el y un escrito auto de antiguo. carreras de Hot Wheels moderno. Seba, yo le dije que si no quería hacer lo que nosotros estamos haciendo, puede hacer otra cosa, que son modelos, que yo no puedo poner tantas opciones en la pantalla. Miss Vivi. Dígame. Soy la Isidora, mira, voy a hacer lo mismo que tú. Ah, muy bien. Luego que tengamos así como esto, tiene que tratar de que quede así formadito, mira. Y un poquito redondeado. Una vez que esté listo, Isidora, con un lápiz, podemos hacerle los dibujitos, mira. Vamos a ir clavando el lápiz, mira, y se va dibujando. ¿Viste? Entonces vamos a hacer las rayitas, vamos a hacer como unos cuadraditos. ¿Lo puedo hacer con la pilla también? Y ahí vamos a darle la forma, ¿ven? De los escritos antiguos. Y ahora nosotros aquí vamos a inventar algunos símbolos. Podemos inventar algunos símbolos acá, Isidora. Hay unos que son como figuras geométricas, como unas X. Y ahí podemos dibujarle con la punta del lápiz para que vaya quedando con diseños.
Podemos dibujar el sol. Generalmente los dibujos antiguos tenían como conceptos de la naturaleza, ¿ya? Entonces ahí vamos dibujando con el lápiz y va quedando como unido. Y eso después se va a notar, ¿ven? No sé si lo captan, que se ven ahí unas figuritas. ¿Ya? Es muy difícil, no se dice. Y vamos dándole la forma. ¿Ven? El mío ya está listo, está ok. Ustedes pueden dibujar ahí figuras que a ustedes se les ocurran, ¿ya? El sol, pueden dibujar, no sé, una carita feliz, qué sé yo, ¿ya? Y ahora, con el otro trozo, yo voy a modelar un lápiz. Y para eso voy a hacer como un cilindro. ¿Se acuerdan lo que era un cilindro? Que era como una especie de tubo. Y para eso, las manitos así. Y lo voy alargando. Cada vez que yo lo voy moviendo, esto se va alargando. Se va poniendo más flaquito. Recuerden que la idea es no sacar tantas piezas e ir armando piezas, sino que dándole forma con los deditos. A ver. Después cuando se seca, las piezas, cada parte se cae. Saco ese poco, hago un gusano gordito. Así. Voy mirando cómo están trabajando. ¿La Juli está trabajando? Entonces ahí le vamos a ir dando forma. Vamos apretando. Vamos aplastando cuando sea necesario. Y ahora yo voy a empezar a hacer la punta de mi lápiz. Con los deditos, miren. Voy aplastando hasta ir haciendo una especie de punta. Mira mi lápiz. Estoy haciendo un portabela. ¡Ah, muy bien! Un candelabro. Un portabela, muy bien. Excelente. Y aquí estoy haciendo mi lápiz. Miss, Dígame. mira lo que hice. A ver. Ahora que tocará hacer. Lo importante es que nos entretengamos, no importa que no nos quede perfecto, si nosotros no somos escultores profesionales, ¿ya? Mira, Miss, hice Ah, muy un bien. portabela también. Sí, Miss, está quedando bonito. Miss es un pollo. Es un pollo. Pero un pollo, eso sí que no es un invento tecnológico, pues, Sofi, es algo de la naturaleza. Límpialo. A menos de que sea un pollo de juguete. Tengo las manos. No sé, igual tengo las manos. Miss, Dígame. esa es la Isidora, mire. ¡Ay, te quedó bonito, Isidora! ¡Ay! Yo quiero hacer. Pero no se desarmó, ¿cierto? No se desarmó. No se iba a desarmar. Te quedó mejor que el mío, te quedó Después lo vamos a pintar. Un cuadrado de hartos colores. Claro, tú le puedes poner ahí colores que quieras. Ya, Yo ahí tengo casi listo mi lápiz. No sé si se ve, ¿lo pueden ver mi lápiz? ¿Parece un lápiz o no? ¿Sí? Entonces después, con un lápiz de verdad, le voy a dibujar detalles también. Le voy a dibujar ahí, le voy a dibujar acá la parte como del lápiz mina de madera, que tiene aquí como una separación de la Parece que fruta. así ahora le voy a hacer los detalles de esta cosa. Y le voy a ir dibujando eso. Después voy a tener que limpiar bien mi lápiz mina, porque si no después no me va a servir para escribir. Ustedes también, si están usando el lápiz mina para hacer los detalles, después tienen que limpiar. Ahí, ¿ven? Me va quedando con detalles. Acá le voy a dibujar la goma de borrar. Yo estoy usando un palillo de diente. Claro, también sirve. O la tapa de una lapicera, o una pinza. Todo eso sirve para hacer sacaditos. Ahí. Ven, ahí se ve la goma. Ahí le hice la goma y ahí le hice la parte de la punta. ¿Ven? ¿Cómo
va la Miss Nicole? A ver, Miss Nicole. Me quedé atrasada, pero ahí está. Ah, pero está súper bien. Miren qué lindo le está quedando a la Miss. Hizo En como el una especie de antiguo. platito abajo. Y como una copita. ¿Cierto? Sí, No, le está quedando súper bien. para la vela. Ok, síguele. Yo me fui a la segura y hice lo más fácil. ¿Ya? Entonces ustedes después van terminando y la idea es que después le pongan el color que ustedes quieran, le vayan poniendo 2 colores quizá, o pintar todo de una base, de un color, y después hacer detalles con otros colores. También es una buena opción. ¿Ya? Ahí como está el Gabriel trabajando con sus deditos. Eso, ocupe nomás la masa. Esa es la idea. ¿Cómo va el Alonso con su casa? Está trabajando ahí el Alonso. A ver. Renato también está concentrado. Lo importante es no enojarse si no nos queda perfecto, ¿ya? De hecho, hay muchos artistas que hacen las cosas a su modo y de repente le inventan unas formas extrañas a los objetos y son grito y plata, les va súper bien, a la gente le encanta su arte. ¿Ya? Así que no importa que no quede igual o perfecto, sino que tratemos de hacer una representación a nuestro modo. Les cuento que queda menos de un minutito, así que en algún momento se va a cortar. ¿Ya? Ahí los invito a conectarse por si tienen alguna duda de cómo continuar la tarea. ¿Ya? Yo hice esto y voy a ocupar la otra mitad y voy a tratar de hacer el teléfono antiguo, a ver si me resulta. Vamos a ver si funciona. El teléfono antiguo que es como un pedestal. Ese sí que es antiguo. Ok. Le voy a copiar a la Miss, voy a hacer como una especie de platito abajo. Es hora de empezar a trabajar. Porque yo empiezo un poquito a hacer. ¡Miss! Vale, Dígame. yo te quiero reprimir. Mi porteavela se pegó y